Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy tenemos un invitado especial, a mi compañero y amigo profesor, el doctor Ernesto Arechiga, y vamos a hablar de la importancia de la historia, porque él es historiador, en los cursos de cultura científica y humanística, tanto en el 1 como en el 2, como en el 3. En cultura científica vemos nuestros temas. No solamente hablamos de historia, pero la parte de la historia de las ideas es muy importante en los 3 cursos. ¿Qué nos puedes decir sobre la historia de las ideas? Bueno, Más fuerte. Sí, muchas gracias. En primer lugar, pues saludos y pues qué amable por invitarme. La historia de las ideas es, pues forma todo un campo problemático dentro de la disciplina de la historia, digamos. Normalmente decimos la historia, pero en realidad deberíamos de referirnos en plural, las historias. Y entre las muchas historias que se cultivan está este campo que es la historia de las ideas. Esto es cómo ha pensado el ser humano, digamos, su relación con la naturaleza por un lado y al mismo tiempo también al interior, digamos, de la sociedad humana, cómo se piensan esas relaciones de orden social, de orden político, de orden económico o de orden cultural. Entonces, en este tema de historia de las ideas, historia, por ejemplo, del pensamiento, entonces también el pensamiento de tipo científico, por ejemplo, ¿no? Cuáles son las distintas vertientes de este pensamiento científico, cómo se han estructurado a través del tiempo, cuáles son las ideas centrales que rigen, o paradigmas también les llamamos, ¿no? En un momento dado, en una época, y cómo estos paradigmas son superados o si no, quizá, bueno, la idea de superación no necesariamente es así, sino de transformados o cambiados por otros paradigmas que se vuelven dominantes en una época determinada y que también van a tener seguramente su historicidad, es decir, tendrán su época de auge y posteriormente, pues podríamos decir caída o decaimiento, para ser sustituidos por otros sistemas, digamos, explicativos o paradigmas que nos permitan comprender la realidad. Entonces, la historia de las ideas es de mucho interés, digamos, para poder ir rastreando precisamente esas épocas que van definiéndose en función de estos paradigmas que dominan, digamos, una visión, un tiempo de lo que es la historia en sí y luego su relación con los otros ámbitos también de la sociedad. La historia de las ideas pues también postula generalmente, digamos, clasificar, ¿no?, estas ideas en función de sistemas de explicación, ¿no? Cómo se explica el mundo en un momento dado, cuáles son las vertientes de esta forma de explicación, por ejemplo, oponer, que es una oposición muy clásica, las versiones o las ideas de tipo materialista frente a las que son idealistas, ¿no? Esa es una gran división que, bueno, al interior puede tener múltiples también subdivisiones, pero que nos permite observar de una manera como muy clara dos vertientes que, insisto, no tanto en la idea de que una supere a la otra, pero que están presentes a lo largo de la historia y donde una y otra se van contraponiendo, se van a veces entrelazando, porque tampoco es así tajante, luego tan fuerte la diferencia, y luego pues se retroalimentan, ¿no?, también de algunos. En Cultura 2, por ejemplo, hablamos mucho de la construcción de la modernidad y obviamente la construcción de la modernidad está ligado a la historia de Occidente. Sí. ¿Cómo han visto los historiadores el desarrollo de la modernidad como problemática histórica? Sí, bueno, es curioso, ¿no?, porque cuando hablamos de modernidad desde la perspectiva de la historia, pues la modernidad se ubica, digamos, su punto de arranque hacia 1452, 1492, es decir, siglo XV, ¿no? Hace mucho el Renacimiento. Entonces, esto hace mucho y de pronto nos puede parecer poco moderno, no sé, por ejemplo, una carabela, ¿no? O sea, el pequeño barquito en el cual, por ejemplo, alguien como Colón cruzó el Atlántico. Entonces, ¿qué tiene de moderno un barco de vela que en realidad pues no tenía más instrumentos de navegación que una brújula, un astrolabio, ¿no?, y pues las estrellas para irse guiando? Pues en realidad esta modernidad que se inaugura en ese momento, que es crucial para la humanidad, aunque regida quizá o dominada por Occidente, es justamente esta inauguración de un mundo interconectado, ¿no?, de continentes que están conectándose entre sí a través, pues claro, de los viajes interoceánicos, pero que no es solamente el viaje en sí, sino todo lo que luego convoca, ¿no?
Evidentemente es una vocación comercial por un lado, pero hay una vocación también de dominio, de Europa dominando al mundo. Sí. Estamos hablando de las carabelas. Sí. Bueno, es que... y de los viajes, de que no solamente eran comerciales, sino había una idea de dominio. Para la historia universal, digamos, que es una historia muy eurocéntrica. Finalmente la etapa moderna o la modernidad, lo que nombramos así, se inaugura en el siglo XV, precisamente es la época del Renacimiento, y es la época de los grandes viajes, ¿no? De los grandes viajes transoceánicos, donde Europa, pues en realidad se lanza pues, a descubrir, entre comillas también, ahora hoy día cuestionamos mucho la idea del descubrimiento, pero bueno, lo vamos a usar ahorita, descubrir el mundo para dominarlo, para no solamente a partir de ese momento iniciar viajes de exploración, que sí lo fueron al mismo tiempo, y viajes de conocimiento, sino también viajes que son de orden comercial y bueno, antes quizá todavía viajes de dominio, o sea, hay un interés por expandir Europa, su dominio alrededor del mundo. Eso es lo que inaugura la etapa moderna. Y con esta modernidad, en la cual pues también evidentemente está todo este influjo, la fuerza del Renacimiento, es esta imposición de Europa hacia el resto del mundo de un modelo que es económico, que es político, que es cultural, y en el cual se sitúa Europa como por encima del resto de las culturas del mundo, ¿no? Tienen una idea como de Europa es la civilización, y el resto del mundo es la barbarie que tiene que transitar hacia ese camino civilizatorio siguiendo las pautas europeas, que son las pautas de la vida moderna inaugurada en ese entonces. De alguna manera, digamos, esta modernidad trasciende entonces desde el siglo XV al XVI, al XVII, al XVIII, y aunque, bueno, antes se pensaba que el capitalismo era quizás solamente el capitalismo de tipo industrial, hoy día lo explicamos de otra manera. Sí, el capitalismo nace en ese siglo XV, en su fase todavía mercantilista, pero ya como un sistema que domina el mundo. Es lo que Wallenstein llama el sistema mundo capitalista, que genera a partir de entonces una serie de relaciones de orden económico, pero también político, también social, también cultural, en el cual Europa se sitúa por encima del resto del mundo, ¿no? Cuando esto se acelera, porque hay un ritmo todavía de mayor aceleración a partir de la revolución industrial, es que incluso la diferencia entre Europa y el resto del mundo se acentúa. Y estas relaciones que son, pues no son cordiales, pues hablamos siempre de conquista y colonización, también se profundizan en términos de su intensidad, ¿no? Es decir, se hace una relación todavía más intensa de explotación por parte de Europa como centro, digamos, del mundo, y las periferias que serían pues los países, por ejemplo, los nuestros, ¿no? Los de América Latina, África sin duda, Asia, y quizá con la excepción obviamente de los Estados Unidos ya en el siglo, digamos, XVIII, bueno, todavía no como tal Estados Unidos. A partir de la revolución. Las colonias británicas, y claro, con su revolución de independencia, que inauguran ya una nueva etapa, ¿no? Y sobre todo después de la Guerra de Secesión, que viene el proceso de industrialización en Norteamérica. Ah, por supuesto, ¿no? Entonces la modernidad en ese sentido construye un mundo desde una perspectiva en la que Europa domina, en la que Europa impone su visión del mundo, impone un sistema económico, un sistema cultural al resto del mundo. Y esto, en ese proceso de subordinación, no quiere decir que se eliminen las otras culturas del mundo, ni las otras civilizaciones, pero sí quedan como en un papel subordinado. Y finalmente va a dar lugar a un tremendo campo, digamos, de problemas de orden social, de problemas de orden político, ideológico, que irán resolviéndose paulatinamente, mucho hasta el siglo XIX, una parte importante, como pueden ser las guerras de independencia de América Latina, pero que también forman parte del mundo moderno, después de todo. Es decir, las ideas que inspiran los movimientos independentistas latinoamericanos pues están plenamente en el paradigma moderno, ¿no? Como Bolívar, por ejemplo. Como Bolívar, por ejemplo, y bueno, acá pues Hidalgo, Morelos, ¿no? Que también, ¿no? Traen, digamos, o comparten una perspectiva del mundo, sí, que es ilustrada, ¿no? Ilustrada, plenamente ilustrada. Y que pues Bolívar lo postuló de una manera muy paradójica, ¿no? Es decir, nosotros, habla él como un español americano, o sea, un criollo,
que fueron finalmente el grupo dirigente en esas guerras de independencia, dice, conformamos un pequeño género humano, ni somos europeos, ¿no? Pero tenemos los derechos heredados por Europa, ni somos indios, porque no somos propiamente, nacimos acá. Bueno, sí, él no se puede ver como indígena, claro. Nacidos en América, pero no somos indígenas. Entonces es una contradicción. Él lo sabe, que como clase dirigente, ¿no?, de una guerra de independencia, se está viviendo también y desenvolviendo esa contradicción en la guerra revolucionaria. Entonces, bueno, la modernidad latinoamericana tiene un punto ahí de quiebre en esas guerras de independencia, pero luego también tiene sus líneas de continuidad. Y en el caso de África, por ejemplo, las guerras, digamos, anticolonialistas o que se desenvuelven en la lucha contra el colonialismo, pues ya son del siglo XX. Claro. Entonces la modernidad mantiene, digamos, ese patrón al cual apelábamos, y que en historia también se habla, digamos, para América Latina, de esta fin de una era colonial, que fue la ruptura del Imperio Español en América, el nacimiento al mundo de las jóvenes repúblicas latinoamericanas, y luego una transición hacia un nuevo orden que muchos historiadores definen como neocolonial, ¿no?, donde nuestros países en ese camino de la modernidad no lo realizan de manera plena, porque por ejemplo con respecto a la industrialización siguen jugando un papel subordinado a nivel mundial, proveedores de materia prima, proveedores de mano de obra barata, pero no precisamente países que hayan desarrollado desde un principio al menos una propia industria, una industria propia, un camino propio en ese sentido, ¿no?